Cuando salí en libertad fui a visitar a Pablo Neruda Isla Negra, ¿no? Y le llevé un libro de regalo que por fuera era la historia de Santa Genoveva de Brabante. Las 100 primeras páginas eran de la historia de Santa Genoveva y luego venía el canto general de Pablo Neruda. ¿Entiendes? O sea que las pastas son una cosa y el contenido muchas veces era otro, ¿no? La clandestinidad existió. Se cuenta la transición de una manera que es muy respetable, pero eso es una parte de la transición lo que se cuenta. Hay otra parte que es la de los que empujan a la democracia, los que crean la situación que no es posible mantener, que tuvieron y tuvimos que actuar en la ilegalidad, porque el Código Penal tenía 200 artículos declarando ilegales todo tipo de conductas. La idea nuestra fue el hacer una editorial en el exilio, pero primero contando con colaboradores en España y destinado primordialmente a España. El objetivo principal era el conseguir que la gente que en España no podía publicar, que no podía expresarse, tuviera fuera de la censura una oportunidad de expresarse. Lo primero que se publicó Rollo Ibérico, lo que estaba más a mano, eran libros de autores extranjeros que había que traducir porque no eran conocidos, anglosajones, pero incluso franceses. Pero después ya se consiguió movilizar a los escritores de España. Con la ley de prensa había dos posibilidades: ir a la consulta previa o ir al depósito. Nunca fuimos a la consulta previa, nunca es jamás. Esto era una cuestión de principio, no aceptábamos la censura optativa, íbamos al depósito. Cuadernos tuvo dos tipos de problemas: tuvo algunos secuestros y tuvo mayor número de sanciones, de multas. En secuestros hubo un secuestro significativo el año 1966 del libro del profesor Elías Díaz, que edita un libro sobre el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es, digamos, el tipo de Estado que hay en Europa Occidental. Total, cuando lo secuestraron, el acta, al final el expediente administrativo, habla de que ya faltan 1.800 ejemplares, que no han conseguido localizar. Las contradicciones que tenía el régimen franquista eran flagrantes, era un país candidato en la Unión Europea, y se embargaba un libro sobre el Estado de Derecho. ¿Qué tiene que hacer el régimen? Tiene que levantar el embargo. Y entonces, ¿qué ha hecho el régimen? Una publicidad del libro increíble. El proceso de elaboración de Mundo Obrero, yo recibía semanalmente las planchas de Mundo Obrero que traían de Francia y los correos que venían con las planchas y la correspondencia entre la dirección del partido en Francia y la delegación del partido en Madrid. Nosotros nos reuníamos por la tarde, por la noche. La última página venía siempre vacía, sin impresión, y la última página metíamos la última acontecimientos
que se desarrollaban. Que éramos de la juventud y formamos las Juventudes Comunistas de Madrid. Y formamos el periódico de Horizonte. Este Horizonte le hacíamos bueno, allí cada uno ponía un artículo y tal, pero no llegamos a hacer mucho, porque nos cogieron. Yo metía el material arriba del todo en el donde estaban los contadores, allí nadie lo sabía, en el barrio de la Concepción, unas casitas que había donde ponían los contadores, el material mío de las Juventudes lo metía yo ahí, pero cuando fueron a por mí, aquel día pues debió de quedar en el contador las cosas, porque yo ya no volví más, nos llevaron a las 2 a la prisión. Entonces fuéramos clandestinos dentro de los clandestinos. Todos los boletines, las octavillas, por ejemplo, hubo un momento que había boletín del metal, boletín de la construcción, boletín de artes gráficas, boletines. Bien, eso se hacen pues por los militantes que están ahí. Y el periodo que tienen para hacerlo es, pero muy rápido, porque la verdad es que es hacerse ellos con el papel, es hacerse ellos con una vietnamita, con una imprenta breve, y eso lo hacen muy rápido. Yo entregaba propaganda a Pegaso, entregaba propaganda en Villaverde, a la fábrica donde yo trabajé entregaba propaganda, entregaba a casa, entregaba a estándar, y yo recibía pues a lo mejor 200 periódicos. Nunca fui a un taller determinado a recoger la propaganda que luego tenía que distribuir, llevar a los talleres o distribuir por la calle, ¿no? O sea, que siempre ha sido de una forma de vis a vis, o sea, te daban la propaganda en la calle o, como te comentaba antes, en algún sitio recatado, ¿no? Toma alguna medida, no rebajes la guardia, procura mirar, haz el favor de cuando vayas a una cita, si puedes date una vuelta antes y observa. Yo recuerdo que me pedían de provincias, de toda España, de todas las provincias de España, una difusión que en aquel entonces estaba casi prohibida, que era la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces teníamos que mandar muchos miles de derechos humanos. Entonces, con la autorización de los 1000 que nos había autorizado el Ministerio de Fomento de Turismo, no damos abasto. La mayor parte de aquellos estudiantes tenían miedo en un contexto en que el poder político jugaba con el miedo. Pero del 63 al 76, el movimiento universitario no para un segundo. Y le va ganando la batalla al régimen progresivamente. Teníamos un periódico clandestino que se titulaba Juventud y yo fui el creador y el director permanente de aquel periódico y por eso fui juzgado. La segunda pena mía fue por el periódico Juventud hecho en la cárcel, que solo cogieron un día a un muchacho leyendo y claro, lo detuvieron, lo llevaron, y yo pues por un cargo de conciencia pues llamé a los policías y les dije, no, el culpable soy yo, yo he escrito eso, yo soy el que ha escrito eso y el psicólogo se lo había dejado para que lo leyera. Y entonces me llevaron a la Dirección General de Seguridad y me hicieron un expediente y me condenaron a muerte por eso. Una forma de afirmarnos frente a las demás organizaciones, aquí estamos y hacemos lo mismo, que a mi modo de ver es hermoso y desde luego es un testimonio de las inquietudes de ese grupo de estudiantes en el momento en que están esperando además el Consejo de Guerra. Al regresar a la cárcel le dije a mi familia que comprara periódicos, recortara las noticias más importantes y me compraran quesos de Burgos, como era en Burgos cuando estaba. Y entonces en el fondo de la caja de los quesos de Burgos pues entraron esos recortes de prensa. Una de las formas que yo recuerdo, que habrá 1000 y una, claro. Mi madre contaba que en el mismo hacían jabón con aceites y en el jabón cuando estaba hablando metían documentos, papeles. Luego sacar las cosas era más fácil, había muchos procedimientos que teníamos en la cárcel para lograrlo, ¿no? Uno de ellos, como decía antes, el tubo de pasta, ¿no?
que hacíamos una especie de supositorio con lo que escribíamos, lo metíamos, lo cerrábamos y lo sacamos hacia la familia, diciendo, esta pasta dice el médico que no es buena para mí. Y los guardianes podían todo su odio en hacernos la vida imposible, pero nosotros poníamos en juego lo que más valía, que era nuestra inteligencia, y siempre les ganábamos la partida. Es decir, siempre, si ellos cerraban una puerta, nosotros abríamos tres, ¿no? Y siempre nuestro contacto con el exterior estaba garantizado por eso. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recita en un horizonte sin cerradura y sin llaves como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.